Amigos, reciban todos un cordial saludo en este Somos Historias que hace parte de Casa Macondo. Estamos en esta oportunidad, quien les habla, Ricardo Mendivil, pero no quiero perder la oportunidad de saludar también a Pacho Escobar y a Santiago Wills, que nos acompañan en esta ocasión. Santi, bienvenido, estuvo viajero, ¿no? Gracias. Sí, Por ahí he estuve, visto que ha recorrido el planeta, qué bueno eso. sí, feliz, la verdad. Me imagino que Ya, muchas historias que contar. algunas. Ya Ah, ahorita bueno, pasamos a eso. chéverísimo. Y aprovecho también para saludar a Pacho Escobar. Hoy tenemos cualquier cantidad de cosas para compartir con ustedes, pero que sea Pachito el que les dé la bienvenida. Pacho, bienvenido. No, muchas gracias a Ricardo y a Santi. Oiga, se nos quedaron colgados dos personas que estaban invitados, no aparecieron. Ya vienen en camino. Ya vienen en camino, vienen en chalupa. Ya vienen. Ya Vienen en vienen por el chalupa, peaje. que era Diana Pachón y Juan Pablo Barrientos, y queríamos hablar un poco de los temas que habían tocado esta semana en Casa Macondo. ¿Cómo vieron ustedes lo de este cura, otra denuncia más que reveló Juan Pablo? Triste, triste además porque les estaba contando antes de comenzar el programa a Santi y a Pacho y ahora a todos las personas que nos acompañan en la comunidad. Triste, es un relato desgarrador desde todo punto de vista, o sea, desde el relato como tal es absolutamente fuerte, descarnado, atroz, pero también el manejo que le dio la justicia, o sea, muchos vacíos, muchas incógnitas, mucha lentitud en el proceso, sobre todo un proceso con mucha revictimización, con un tema bastante turbio detrás, además porque cuando ellos sacan el comunicado, lo que dicen Pacho y Santi es que va a haber una reparación espiritual. Yo creo que si hay un concepto efímero y complejo y digamos que gaseoso es eso, o sea, ¿cómo reparas vos espiritualmente una persona cuando en el testimonio que tuvimos acceso a él, las cosas que él cuenta son muy tristes, o sea, cómo le marcan la vida a una persona de una forma tan miserable y lo único que recibes es una serie de términos y leguleyadas y de, digamos que, acomodación de las cosas para que no digan lo que tienen que decir y como para disfrazarlo de otra cosa, que era una de las razones por las cuales se quejaba. Y la otra es el manejo que le dan desde la comunicación, eso de la reparación espiritual y el presunto y todo eso, eso es irrespetuosísimo y es muy triste, muy triste. Y a Juan Pablo le llegan esos casos semanales, pero es muchos. Y hace poco estaba yo en una cita de un médico y hablamos porque el tipo tenía un crucifijo en su consultorio. Y llegamos al tema porque el tipo en la historia clínica le pregunta a uno si uno es creyente o no, yo no sé qué. Y yo por, 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 por Por echarme, curioso. sí, por echarme perfume un poco con el perfume de Barrientos, llegué y dije, no, si mi socio es Juan Pablo Barrientos y pues la lucha que él ha hecho contra la pederastia y todos estos curas abusadores, y el tipo puso una cara, la cambió y entendí que era un fanático de la iglesia, siendo un médico. No, pero Y, Juan y y Santi, es que eso que estás diciendo lo ve uno cuando Juan pone un tuit. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Juan pone un tuit haciendo una denuncia o contando un caso y la cantidad de gente abajo retorcido, un cura es incapaz de hacer eso, él es la representación de Dios en la tierra y uno lee unas cosas que uno dice, o sea, en serio hay gente que llega a este nivel de fanatismo. A ver, yo no me meto con el tema espiritual ni con el tema religioso, eso es muy respetable, pero pues finalmente la iglesia la componen seres humanos, como usted, como yo, que tienen debilidades, que tienen pues la capacidad de hacer cosas fantásticas, pero también de pecar y esa miopía de la gente en redes sociales, esa defensa tan férrea, tan ciega, lo sorprende a uno mucho, Pacho, y uno lo ve en redes y me imagino que usted lo vio allá en el consultorio. no, fue como impresionante porque el tipo terminó diciendo que el daño que le estaba haciendo Juan Pablo a la iglesia era gigante y claro, me estaba atendiendo y entonces yo no quería que me atendiera mal
y callé lo que quería decirle, y quería decirle, no, el daño se lo está haciendo usted por defender a los curas que están abusando sexualmente. Es al contrario, él está, de hecho, cuando uno habla con Juan y tantos años de ser amigos, Juan es un tipo que el tema religioso no lo toca, nunca lo toca, o sea, el tema de la creencia en Dios, en Es que eso Jesucristo, nunca lo toca, él toca la parte no se humana debe. y sí, no, nunca, ni le interesa ni nada, Claro. a él lo que le pasa, y por ejemplo en estos días un tipo ahí que, ¿cómo es que se llama? Ahorita se me fue el nombre, pero este es un periodista tirado, tarado, no sé, ese tirado, tarado, no sé cómo es que se llama Yo ese lo vi, yo tipo, lo vi, yo lo vi. sí, diciéndole a Juan, Santanderiano, uno sí, ese santanderiano, creo. santanderiano diciéndole a Juan que era ¿cómo fue que le dijo? No apasionado, sino era otro sinónimo ahí, un término Sí, que como Juan... obsesivo. ¿Ah? Sí, como obsesivo, una cosa Sí, así. sí, Sí, como yo lo leí. obsesivo. Ya Yo me lo acuerdo. leí. A mí lo que me Claro, preocupó, a mí lo que me preocupó fue que a ese señor que usted está mencionando lo respaldó otra persona que en algún momento fue muy cercano a Juan. Entonces, no voy a dar nombres porque creo que no corresponde meternos a hacer ese tipo de debates con colegas, pero sí fue un poquito desleal. Pero y pues, mira que, bueno, como para rendir el tema, en estos días alguien me llamó como para decirme pues si Juan iba a sacar otra nota de otra cosa que había sacado una entidad, y me preguntó que si él tenía también lo mismo, una obsesión con ese tema. pues Y claro, sabes qué me tocó responderle lo que yo veo, ¿no? Porque yo almuerzo con Juan todos los días. Y lo que yo veo es que no es una obsesión, sino que es que pasa algo que es que cuando tú denuncias algo, desencadenas, claro, es un efecto dominó. es un Es lo que hace efecto un buen dominó. periodista, es que Claro. yo no Pero es entiendo que, cómo claro que está critican eso. obsesionado, Santi. Claro que está obsesionado y bacano que esté obsesionado porque pues, está obsesionado por los niños. O sea, es que ¿quién no quiere el bienestar de los niños y que se saque a la luz pública todo esto? Pues es que me parece lo más, Y lo, los periodistas somos obsesivos, o sea, claro, hay porque que serlo. Hay que ser sí, obstinado, hay que ser obsesivo, hay que ser terco. No, sí, por ejemplo, sí, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando que le recomendé el libro El Jaguar de Santiago a una gente que conocí hace poco. También podrían decir eso de Santiago. Santiago es un obsesivo con el jaguar, no es un estudioso del tema. Pero Claro, además, pero además por ser un estudioso del tema, lo que pasa es que eso genera un efecto dominó. Lo que les está diciendo de esta parte de esta entidad que me estaban preguntando si Juan iba a sacar otra cosa de esa entidad, y la pregunta fue como con un dardo es que tiene una obsesión. Entonces me tocó explicarle, no es una obsesión. Lo que pasa es que compromiso. no, y tuve que explicarle, mira, la fuente que llegó fue a Christopher y le reveló unas cosas que estaban éticamente, pues eran antiéticas, ¿no? Y Juan ayudó a elaborar los pasos para poder hacer el artículo, que eran los derechos de petición, las insistencias, las tutelas, y ahí lo hicieron, trabajaron en dupla. Pero después a Juan comienzan, ya se abre esta caja de Pandora y comienzan a llegarle más temas sobre la misma situación. Entonces, claro, uno como periodista, si no lo saca, también queda mal, porque dicen, bueno, ¿y por qué no lo Claro, sacaste? que ahí es ¿No? lo que es raro es que lo ataca, o sea, cuando o sea, si alguien que no es periodista lo dice, uno entiende, porque pues Ujú. es alguien que no sabe cómo claro. funciona el periodismo, pero si llega alguien que es periodista y le dice que es un obsesivo y como si uno tuviera solo sacar una nota y olvidarse por siempre del tema, habla como mal de su periodismo más bien. Claro, Mira, mira que que No nosotros es cuando periodista. estábamos cuando yo trabajaba en las dos orillas, nos llegó una información que con eso quedamos nominados a premio y todo, y nosotros sacamos casi 36 artículos sobre la mermelada en la Casa de Nariño, y casi siempre teníamos que tocar un nombre que era este tipo Mesa, apellido Mesa, ahorita recuerdo que era como el secretario de Palacio del dueño de computadora en la época Santos, eh,
pero era eso, entonces sacábamos una cosa y entonces te llega una fuente y te escribe por Twitter y oiga, yo también sé cómo se manejaba la mermelada en la UNP, entonces le voy a mandar los datos. Y todas las entidades estaban, pero no es una obsesión de una, es trabajo, no es que tú... Claro, es una responsabilidad, o sea, sí, obviamente uno tiene de periodista, y yo lo digo con todo el respeto y la distancia, porque Pacho, usted sabe que yo no he sido precisamente periodista los últimos años, volví al periodismo con Casa Macondo, pero uno siempre tiene un tema con el que se le pega la aguja, o sea, Claro. uno tiene un tema por el cual uno se va y lo que dice es Santi, o sea, tú empiezas a jalar y se empiezan a derrumbar cosas pues que te tocan, te impactan y pues tú no puedes ser indiferente a eso y pues por ahí tú te vas por un camino y No, y terminas mira, por descubriendo. ejemplo, estos ejemplos de ahora. Hace como 2 años, se me olvida la chica de la W que quedó como mejor periodista del año, porque reveló lo de, ¿se acuerdan? Esto de las TIC de los 70 Centros poblados. de centros poblados, pero fue una seguidilla Claro, de investigaciones y todo eso. Yo creo que la que debe ganar este año debería ser Paula Bolívar por la ONG-RD. Y Ella se fue lo la que merece. Sí. destapó eso, Sí o y sí no es una obsesión de ella, es que comienzan a llegarle datos a Paula. claro, usted saca lo que decíamos, el efecto dominó, usted jala algo y se vienen, y me imagino detrás de eso cuántas llamadas de lobby, de cállenla, no habrán, de pare eso, Claro, de pare eso. de pare Entonces, eso que es, sí. Y ahí es donde uno ve la integridad de los periodistas, ¿no? sí, total, total. Que ahí es Y donde uno se confronta eso, donde uno dice, qué tan imparcial puede llegar a ser un medio cuando tiene tantos compromisos políticos, económicos de por medio, pues por la misma casa a la cual pertenece, y qué tan indefenso en algún momento puede llegar a ser un periodista contra todo ese andamiaje, toda esa estructura que hay detrás a la hora de meterse a la boca del lobo y sacar toda esa información que al final del día va a tener impacto político también irremediablemente. No esté Juan, le podríamos preguntar. Creo que un vivo ejemplo de eso es Juan, Pacho. claro. Yo me acuerdo que en esa discusión, cuando Juan iba a renunciar a Caracol Radio, en algún momento una persona le dijo, claro, era un salario muy bueno, un salario que muy pocos colombianos se podían, claro, pero ese salario es una persecución y un estrés. Es un precio. Es un precio, ¿no? Y ese salario era muy, muy bueno para Juan, y a Juan le dijo esa persona que agachara la cabeza y que dejara pasar eso de callarse la denuncia que iba a hacer. Y Juan, me acuerdo que, pongámosle que eso eran, no sé, 25 millones de pesos, y Juan dijo, mi dignidad no vale 25 millones de pesos. Es una gran respuesta, y renunció. Sí, pero no todos están hechos de ese material, ¿no? Claro, claro. Muy poquito. Bueno, y la otra que tuvimos esta semana fueron la de los hipopótamos, con las entregas de Diana Pachón, una muy buena crónica que recomendamos porque tiene testimonios de gente que ha sido herida por los hipopótamos y que está en peligro, pero también por el mismo sector, ¿no? La misma zona, todas las personas que están en esto. Yo no sé qué va a pasar con eso, a mí me parece. Y por ejemplo, imagínense que ahí cuando volvemos con las supuestas obsesiones periodísticas, ¿cuáles obsesiones? Mira, ella se ganó un premio Simón Bolívar, creo que hace uno en el 2010, por ahí fue eso, con lo de 2008, 2010. con lo de los hipopótamos. Y entonces lleva tantos años conociendo todo el tema y es que le llegan, y entonces ¿cómo hace para no advertir eso y para no contarlo, ¿no? Y uno cultiva fuentes, uno se va ganando confianza y la gente llama. Me imagino pues si cuando pasó cualquiera de estos ataques la debieron llamar de una, contarle, y ella ya sabía porque ya la gente tiene a alguien en quien, pues sabe que hay alguien que está dispuesto a escucharlos y a contar sus historias. Claro. Además, detrás... Ese título que le habían puesto al principio cuando estaban en la parte de la edición me pareció bacano, que era como los herederos del capo, porque esto viene por Pablo Escobar y termina el tipo, o sea,
no se ha terminado de su maldad de finalizar, ¿no? Ahora con los hipopótamos. O sea, colateralmente el tipo sigue haciendo daño. Es un legado, es su herencia, es el legado de él en la calle, en las calles del Magdalena Medio. Hay muchos lugares donde la gente, y es una cosa obsesiva, o sea, como querer tener algo de lo que era el capo, o sea, tener algo de él, algo, así sea un hipopótamo, que es una cosa que no tiene nada que ver, pero así sea, no, el hipopótamo hijo de los que trajo Pablo, o sea, el nieto es hijo mío, es una cosa absurda, es una cosa absurda. Pero pues habla mucho también de una radiografía de esa zona del país que aunque uno creyera que ya después de tanto tiempo esa sombra y ese flagelo del narcotráfico pasan a un segundo plano, pues las huellas todavía prevalecen en la cultura, ¿no? En el diálogo urbano, en lo que uno menos se imaginaría, todavía hay inmerso un poquito de eso, Pacho. Sí, ahí quién sabe cómo. Yo en la primera entrega le preguntaba yo a Diana que qué se podía hacer con este tema de los hipopótamos, y la única creo que es un tema de esterilización, pero cuesta mucho billete ponerles GPS para saber cuál esterilizaste No, ya. no Y es la operación infinito. no es sencilla, entonces puede que uno, pues que la hagan, pero en realidad no funcione. No, Ah, sí. la única opción realmente es, eh, ¿cómo se dice de una manera políticamente correcta? Hay una castración química Que- también, creo, ¿no? sí, pero no, es muy difícil, muy costoso. O sea, en realidad lo que deberían hacer desde el punto de vista ambiental es, pues, ponerlos a dormir, digamos. Extinguirlos. Sí, no, porque además que los que están, o sea, acuérdense que todos vienen de apenas un par. Esto es, o sea, el nivel de endogamia de estos animales es peor que los reyes europeos y la nobleza europea. O sea, esto sí era la mamá con el nieto, después el nieto con la tía, o sea, es tenaz. O sea, Entonces, son peores que los conejos. no, no son Santi, tan pero o malos. sea, ahí ese dato es bueno, o sea, no hay una manera de esterilizarlos, por ejemplo, como dice con esta esterilización química, ¿sí se puede o no? Tiene que ser con Se otro método puede. por su pues por No, su se grandeza. puede, pero no es, uno no es costoso, y no es, y no, o sea, no hay una garantía, pues así como cuántas, o sea, piénsenlo como en las personas, ¿no? Cuántas historias no hay de la persona que pues le hicieron la operación y después va uno a ver y, uy, apareció un hijo por ahí, o lo mismo, la anudada de trompas y de pronto, pum, también apareció un hijo, o sea, no es sencillo. O sea, Sí, imagínense además en un hipopótamo. además, porque no hay cómo hacer un control, porque hay gente que se hace ese control o se hace esa operación, esa intervención, luego van a los 2 meses, 3 meses a un médico, el médico le dice, no, tranquilo, no pasa nada, todo fuera, pero un hipopótamo, vos no No, sabes cuál fue. Claro, y son sí. muchos y sí, Oiga, no, ahorita me hicieron acordar sobre ese tema, lo que tú decías no sé si vieron un hilo de una experiencia de alguien que se hizo La la base, vasectomía, sí, y que le tocó, no, pero no vieron el hilo que fue ahorita viral. Entonces la no, vieja, es una chica contando que su amigo le dio permiso para contar. El tipo se hizo la vasectomía, pero tenía que irse después, como a los 3 meses o algo, irse a hacer la prueba de si ya sus espermas no, sí, ¿no? si, No había, si le han cortado el agua y la luz. sí, 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 le habían cortado el chorro, y entonces imagínense que el tipo llegó a la EPS y la enfermera le pasó un tarro y le dijo, vaya, traiga la muestra. Y el tipo pues le dijo, pero ¿dónde? ¿Dónde es el cuarto? Y la vieja dice así literal, pues para irse a torcer el ganso, para irse. La vieja. No, la vieja del la que hilo. está Dice, pues Ah, contando. mi ok, amigo yo necesitaba. pensé que la enfermera le había dicho eso al No, man. la, No, la, la, no. la vieja contando, mi amigo necesitaba un lugar donde irse a torcer el ganso, pero en la EPS no había, él no estaba. Y entonces el tipo, ¿y dónde? Y pues la vieja le dice, pues no sé, en un baño. Y el tipo se encierra en el baño, que se puso unos audífonos, weón, y puso porno, pues para no perder esa prueba.
y le abrieron la puerta y lo sacaron a patadas pensando que el tipo era un depravado que se había ido a masturbar allá. No, O sea, pero fue qué la gesto peor. tan macondiano, por Dios. Pero es maravillosa la historia de la esterilidad, Bueno, del manejo de la esterilización en Colombia con los humanos. Ahora imagínese con hipopótamos. Imagínate uno sacar a patadas al hipopótamo porque está viendo porno. Bueno, y este domingo salimos con una historia maravillosa que reportó Santi sobre las tortugas y todo este mercado que todavía sigue existiendo del carey, ¿no? Cuéntanos un poco de esa historia, Santi. este es de unas tortuguitas, de una especie de tortuga de río que se llaman las tortugas mata-mata. Son unas tortugas muy raras, parecen como sí, es como un dinosaurio saliendo como de una armadura. Tienen o sea, la cabeza tiene como forma de flecha y tienen como de nariz como un snorkel ahí que sacan ahí porque vienen aguas pandas, entonces lo usan ahí para respirar. Es una tortuguita muy rara, o sea, uno la ve inicialmente, o sea, es como muy fea, tiene de carismático que si uno la ve de frente tiene una sonrisa gigante, porque como cazan estas tortuguitas es succionando. Entonces ellas se quedan quietas todo el día ahí, pasa un pescadito enfrente y ¡pum! Se lo comen. Entonces estas tortugas, bueno, casi nadie se las come, hay un par de comunidades indígenas que se las comen, pero las exportan es desde Perú como mascotas. Y la gente paga desde, no sé, 250 hasta $1,000 puede pagar por una tortuga de estas. Entonces, Perú es el único país en Latinoamérica que las exporta legalmente. Entonces, ¿qué era lo que se descubrió? Pues unos investigadores acá, desde la academia, desde policía, bueno, ONGs, lograron como armar la ruta y lo que pasaba es, en el Orinoco también viven estas tortuguitas, entonces allá había gente que las cazaba, pues como que esperaba que pusieran los huevos. No se sabe muy bien si los desenterraban ahí mismo, sabían cuándo iban a nacer, los incubaban y mandaban esas tortuguitas bebés que miden ahí sí chiquiticas, las enviaban a Bogotá o a Villavicencio y de ahí a Leticia. En Leticia las pasaban por barco hasta Iquitos y luego de Iquitos ya las vendían legalmente los criaderos peruanos. O sea, era como un lavado de tortugas, un blanqueado de tortugas. Y a paso de tortuga. Sí, y lo que descubrieron además mientras estaban haciendo esa investigación, que es parte de lo chévere del caso, fue que siempre se había hablado como que las tortuguitas, las del Orinoco, eran medio diferentes a las de la Amazonía, pero pues era como, sí, varios biólogos y esto todos habían dicho, no, hay como diferencias morfológicas, pero pues no eran demasiadas. Entonces cuando empezaron a hacer decomisos acá en Colombia, mandaron a los Andes a que hicieran pruebas genéticas. Y a partir de esas pruebas descubrieron que o sea, pensaban que era solo una especie de tortuga mata-mata y descubrieron que son dos, las de la cuenca del río Orinoco y las de la cuenca del río Amazonas, bueno, y otro par de riecitos por ahí. Entonces fue como descubrimiento de una nueva especie por culpa del tráfico, gracias al tráfico, como uno lo quiera ver. Ajá. ¿Y Triste, hasta ¿no? dónde te tocó ir? Estuve en Leticia, como mirando, pues ahí viendo, porque claro, es triple frontera y uno sabe siempre que hay fronteras, así son muy permeables, es muy fácil uno cruzar de un lado a otro, o sea, pasar de Leticia a Santa Rosa, que es el pueblo peruano más cercano, es al otro lado del Amazonas, uno se demora 5 minutos y cuesta 5,000 pesos. Y luego ahí uno puede coger como un bote rápido hacia Iquitos que sale 2 o 3 veces por semana y pues ya es muy sencillo. Y pues pasar a Tabatinga, Brasil, es aún más fácil, uno pasa caminando. Entonces sí estuve allá como hablando con la gente porque allá fueron algunos de los primeros decomisos grandes, fueron acá en El Dorado y otros allá en el aeropuerto de Leticia. Entonces estuve hablando con las personas involucradas, las que cuidaron, porque en esos decomisos, no sé, alcanzaron a recuperar como a 1,000 y pico, como casi 2,000 en total, en todos, como casi 2,000 y pico de tortuguitas chiquiticas. Entonces hubo un sitio allá que se llama la Fundación Icosoa, donde las tuvieron y la gente les tocaba darles de comida con unas pincitas una a una. Wow. 800 y Véala. pico personas. Ese es el bicho. Ahí, Wow. sí, es muy raro. Sí. Entonces esa fue la historia y esta crónica que
que podrán leer, sigue como a 3 tortuguitas. Entonces, como qué pasó con 3 huevos de tortugas, uno que pues lo traficaron, otro pues que llegó a Leticia y otro que se quedó pues, asumimos allá en el Bichada y creció y pues allá estará viviendo todavía. Tremendo, tremendo. Pero usted ya había estado haciendo las de Carey, ¿no? Sí, estuve en Costa Rica, ese saldrá un par de meses, yo creo, porque estoy esperando, bueno, las Carey, que son, sí, estas que son famosas por su caparazón, que es precioso, ¿no? Y que lo usaban para hacer peinillas en una época muy famosa, gafas, exacto. Y están en peligro crítico, pues, no sé crítico, pero creo que sí están en peligro crítico de extinción. Las 7 tortugas marinas están en peligro. Y estas en Costa Rica tienen un programa, una ONG que se llama Mareas Ancestrales, en que ellos trabajan con las comunidades locales y contratan a gente de la comunidad para que todas las noches patrulle como unas playas. Entonces apenas ellos ven que llega una tortuga, se quedan esperando, la tortuga ahí pone sus huevos, yo no sé qué, se va y ellos de una tin, 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 excavan los huevos y los llevan como a una playa segura y ahí esperan a que se incuben y cuando ya salen las tortuguitas están ahí espantando chulos y cualquier bicho que se acerque pues para darles como una oportunidad extra porque a esos pobres animalitos se los come absolutamente todo. Claro, no, bueno, entonces vamos a esperar esa crónica. ¿Vamos con algo de música o qué, Richie? Vamos con algo de música. There's some hits to be got with. You wanna get lit? Let's get got with. ¿Qué tal les pareció eso? Es un sonido bien raro. ¿De dónde sacó? Cuéntenos de dónde sacó ahora. Ese man que estamos escuchando, que es el que sale con el saxo ahí, él se llama Kamasi Washington. Kamasi Washington es un jazzista californiano, es de todo el movimiento del jazz del West Coast norteamericano, y este tipo, ese sonido que ellos trabajan, eso lo hace otro tipo que se llama Robert Glasper. Ahí también está otro que se llama Terrace Martin, está el mismo Kamasi. Hay una cantidad de músicos que vienen como de una herencia directa con la época del hip hop de los 90 y tienen una sonoridad que pues, es el llamado neo jazz californiano, que es como una combinación entre el hip hop y el jazz, como un punto intermedio. Ese es Kamasi Washington, que acaba de sacar, entre otras cosas, su más reciente producción. Pacho, acá se la comparto para que la vean. Acá lo tengo. Es un tremendo disco para que lo busquen. Se llama Fearless Movement. Lo pueden encontrar en Spotify. Ahí está el Fearless Movement, que tiene la participación de Thundercat. Aquí está también Tahaustin. Está el mismo Terrace Martin que les acabo de mencionar y es un disco que vale la pena tenerlo dentro de la colección de Spotify para la gente pues, que no compra vinilos, que yo soy un poco... a mí se me pega la aguja con los vinilos, valga la analogía con la aguja, a mí se me pega la aguja con los vinilos. Y me gusta tenerlos en ese formato. Y ese disco de Kamasi lo estaba esperando hace mucho tiempo porque se demoró como 1 año y pico en sacar discos nuevos. Es un tipo prolífico, él puede sacar en 1 año 3, 4 álbumes y nos tenía como mal acostumbrados y salió este que es una cosa bien extraña. Yo digo que es extraño, Pacho, porque pues uno está acostumbrado a escuchar jazz. En otros programas hemos hablado de Coltrane, hemos hablado de otras cosas que son ya como muy características, ¿no? Pero este man es un sonido que uno como que termina como en una rumba de hip hop, como en una cosa medio funk y medio jazz, y el tipo no termina como de encasillarse y no le gusta. Él dice que precisamente esa es su apuesta, como moverse entre todas esas sonoridades. O sea que es una obra que vale la pena escuchar. ¿Y el tipo le ha hecho música a Kendrick Lamar y a quién más? Él estuvo en The Music, Music to The Pimp to a Butterfly, en el trabajo de Kendrick Lamar, y ha trabajado con mucha otra gente. Él ha trabajado con Glasper, con Martin, ha trabajado en películas, creo que ha estado con el combo de el neo jazz de Blue Note. O sea, ellos son un combo de músicos con Five Slave, con todos estos grupos californianos que tienen como esa misma senda
y es un sonido chévere, además porque si usted se pone a mirar el underground afro-norteamericano que desembocó en el jazz, siempre terminó hermanado, relacionado con el hip hop y con todas esas sonoridades también underground de 80s y 90s, al punto en que, pues, para los que no lo saben, Miles, que fue un tipo pues, de los más grandes que para mí que tuvo el jazz, si no el más grande, Miles Davis, el último álbum de jazz de Miles Davis es un álbum de hip hop, porque Miles Wow. decía, es un álbum de acid jazz, y Miles decía, el futuro está en el hip hop, él siempre lo vio venir y él decía, los negros vamos hacia allá porque pues, la lírica, la instrumentación, el tema de los samplers, él lo vio venir. Y si uno quiere ponerse a investigar, se da cuenta que el último álbum de Miles es un álbum no neo jazz, sino un álbum mucho más tirado al hip hop y a lo que se conocía en esa época como acid jazz, que era el jazz con sonoridades un poquito más electrónicas y con tornamesas y con mezclas y con samplers. Y él lo vio venir, o sea, Miles fue un visionario y eso que está pasando ahora 34 o 33 años después, porque Miles muere en 91, 33 años después, es eso, es Kamasi Washington, es Terrace Martin, es Robert Glasper, son todos este movimiento de estos neojazzistas que están parados digamos que en la estética del hip hop, dándole una sonoridad muy, muy interesante. Maravilloso, pues, Richie. Bueno, creo que hemos llegado al final. Yo estoy leyendo esto. Oiga, ayer empecé este libro que se llama Tragedia Collins Avenue, de un peruano que se llama Juan Manuel Robles. Qué tipo para escribir sabroso. Chévere. Está escrito en Tremendo. etiqueta. Sí, él es de la escuela de etiqueta negra. Sí, escribe muy escuela de etiqueta negra y es sobre digamos, no, algunos, perdón, es que se murieron casi todos, solo quedaron 3 personas vivas y murieron como 80 y pico en este edificio, que eso fue hace poco, en el 2022 más o menos. Y él va siguiendo la huella, los últimos minutos de unas 10 personas, de 10 historias ahí, pero una cosa tremenda, y escribe, o sea, Ok, qué bueno. hace unos vínculos maravillosos. Ayer estaba leyendo algo sobre lo que era... bueno, sí, no, estaba leyendo sobre la Storton, una chica que se murió ahí, preciosa, y ella fue la última en hacer una llamada contándole que algo estaba pasando en el edificio, y no, y es unas denuncias también tremendas, porque la gente empezó a saber que el edificio le pasaba algo, era un edificio de 40 y pico de años, y desde el 2019 empezaron a vender los apartamentos sin decirle a la otra gente que eso tenía un problema estructural. Pero es una cosa muy, muy buena este libro, es el recomendado de esta semana. Se los dejo aquí, Tragedia en Collins Avenue. Ah, Miami, es en Sí, Miami. en Miami. Una Buenísimo. cosa muy, muy, muy chévere. ¿Qué está Por ahí leyendo? estuvo, Yo estoy leyendo, no lo tengo acá, pero se llama The Unconquered. Es de un periodista, algo así como Los No Conquistados. Es de un periodista gringo que se llama Scott Wallace. Y es sobre tribus en aislamiento voluntario o no contactados. La primera es como la más correcta. En el Amazonas, como su búsqueda, él se va con el que era el jefe en ese momento de una cosa que se llama la FUNAI, es una entidad en Brasil que era la que se encargaba de todas estas tribus no contactadas y de asuntos indígenas, digamos. Un tipo que se llama Sidney Pozuelo, un tipo bien particular que dedicó toda su vida a tratar de mantener, digamos, a establecer reservas para que estas tribus que viven ahí, pues en aislamiento voluntario, digamos, que no quieren nada que ver no quieren ningún contacto con el occidente. como en su momento Santi los Nucac, ¿no? Sí, exacto. Exacto, él quería más o menos, su pelea siempre fue como dejen a los, o sea, habría sido, digamos, el equivalente a dejen a los Nucac quietos, que hoy uno lo ve y diría como, y tenía mucha razón. Triste. Sí. Hace poco estuve viendo un video de un indígena, un chamán, creo que es peruano, boliviano, no recuerdo bien, Nicolás Paucar se llama, y él hace parte de una tribu que creo que estaban cerca al Machu Picchu y no fueron contactados nunca, o sea, ellos se resguardaron como en una especie de cuevas
y digamos que se cuidaron como castas, como tribus, muchas generaciones para poder salir e interactuar con el hombre blanco y tienen unas revelaciones bellísimas sobre la naturaleza y sobre el origen de la raza humana, unas cosas bellísimas que hacen parte pues obviamente de su cosmología y de toda la forma y la percepción que ellos tienen del mundo, pero muy interesante. Ese tema de los no contactados es apasionante. Sí, es que en teoría en un par de semanas voy allá a Perú como para escribir una crónica como sobre ese Buenísimo, tema. buenísimo. Bueno, muy bien. Nada, muchas gracias a ustedes por estar aquí y a los que nos están viendo, y de nuevo a invitarlos a casamacondo.co, apoyarnos. Ahí tenemos una Baki donde nos pueden apoyar y para seguir haciendo este periodismo, porque la única manera de hacer periodismo libre e independiente es con la ayuda de los lectores. Hasta la próxima, Pacho, hasta la próxima, Santi, y despedimos también a toda la gente que nos acompañó. Si les gusta este video y si quieren hacer parte de Casa Macondo, síganos en las redes sociales y también pueden compartir este video. Hasta la próxima.